Hola chicos, soy Gonzalo Sauru y hoy vamos a ver una explicación de músculos que corresponden a los temas que tienen que ver esta semana. Esta presentación fue realizada en conjunto con las auxiliares docentes Serena Rimoldi y Valentina Espino. Para comenzar pusimos esta diapositiva que le pusimos como título clasificación para referirnos a cómo los distintos autores van a clasificar a los músculos que vamos a tratar. Es así que nosotros vamos a seguir la clasificación que utiliza Rubiar, como van a ver en las próximas diapositivas, pero también les presentamos el modo de clasificar que utiliza la Target, que va a ser dividir a los músculos en base a las estructuras que están uniendo, como pueden ser los músculos que unen al tronco a la cintura escapular, que analizaremos algunos de ellos, ya que no vamos a tocar músculos como el trapecio, romboides o elevador de la escápula, que corresponden a clases pasadas, pero sí vamos a desarrollar aquellos que correspondan íntimamente a esta clase, que van a ser el serrato anterior, el pectoral menor y el subclavio. Por otro lado, mencionan músculos que unen el tronco al húmero, que sí los vamos a desarrollar, que van a ser el dorsal ancho, que ya lo vieron en la clase pasada, pero igual así lo vamos a desarrollar. Y por otro lado, un músculo nuevo que van a conocer, que es el pectoral mayor. Particularmente a este grupo pertenecen los fascículos inferiores, que forman su porción esternocostal. Y por otro lado, el resto de los músculos que hablemos van a ser los músculos que unen la cintura escapular al húmero, que son la mayoría que vamos a describir. Bien, entonces comenzaremos con lo que Rubiar describe como músculos del hombro, que lo va a dividir en 4 grupos musculares, que van a ser el grupo muscular anterior, el grupo muscular lateral, el medial y el posterior. Comenzando por el grupo muscular anterior, encontramos a estos 3 músculos que van a ser el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y el músculo subclavio. Desde superficial a profundo nos vamos a encontrar primero con este músculo, que es el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor va a unir la cintura escapular y el tronco con el húmero. Para hacerlo va a tener inserciones que van a ser proximales, que se van a dar por un lado en la clavícula, ¿sí?, en los 2/3 mediales de su borde anterior. Por otro lado va a insertarse en la cara anterior del esternón, pudiendo entrecruzarse con las fibras del otro lado. Por otro lado, va a tener inserciones en los primeros 6 cartílagos costales y va a tener inserciones en la sexta y séptima costilla, además de insertarse en la estructura que cubre a los músculos rectos del abdomen, que se denomina vaina de los rectos, que van a conocer mejor en el esplagno. Como podemos ver, lo que se va a formar es 2 fascículos, ¿sí?, o 2 porciones. Una porción que es la porción clavicular, que es esta que marcamos acá, que se dirige desde todas esas inserciones en la clavícula hacia el húmero. Por otro lado tenemos otra porción, que es la porción esternocostal, que va a estar dada por las otras inserciones, y que, como podemos ver, puse esta imagen porque es bastante esquemática sobre cómo es el recorrido de estas fibras, que las fibras más inferiores se van a dirigir hacia posterior y van a terminar profundas a las anteriores en su inserción en el húmero. Esta inserción en el húmero entonces se va a dar en el surco lateral, en el labio lateral, perdón, del surco intertubercular, de una manera que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como les decía, entonces íbamos a tener una inserción particular. La inserción va a hacer que tenga unas inserciones anteriores que van a corresponder más que nada a la porción clavicular y luego una segunda lámina que se dirige hacia posterior, ¿no? Entonces va a tener una forma que es una forma de U, que es esto que queda en color en esta otra imagen. Por si no entendieran, esto es una vista desde anterior de tórax, cintura escapular y húmero, y por otro lado vemos una vista también desde anterior en la que podemos ver los distintos músculos que asocian a la cintura escapular al húmero. Entonces, yendo desde superficial a profundo, dijimos que lo primero que nos íbamos a encontrar era el pectoral mayor. En esta imagen, que es una visión anterior de un preparado, vemos entonces primero a este músculo que es el pectoral mayor. Podemos destacar en él las distintas inserciones que íbamos mencionando. Vemos las claviculares, vemos las esternales, las esternocostales y vemos cómo se dirige hacia el húmero, donde queda cubierto
por las inserciones y los fascículos más inferiores del deltoides. En esta diapositiva destacamos dos características del músculo que van a ser su inervación y su irrigación, pero que no vamos a desarrollar porque lo van a ver en otras explicaciones. La inervación está dada por los nervios pectoral, lateral y medial, que van a ser ramos colaterales del plexo braquial, y por otro lado la irrigación está dada principalmente por una rama torácica de la arteria toracoacromial que se denomina también rama pectoral. En esta diapositiva nos vamos a centrar en las relaciones del músculo que hasta ahora venimos hablando, que es el músculo pectoral mayor. Habíamos dicho que yendo desde superficial a profundo era el primer músculo que nos encontrábamos. Entonces, viéndolo en esta imagen, que es un corte axial, donde esto es anterior, esto es lateral, esto es posterior y esto es medial, vamos a notar que quitando la piel y el tejido subcutáneo, lo que nos vamos a encontrar es este elemento que es el músculo pectoral mayor. Profundo a él, vemos este otro músculo que es el músculo pectoral menor, que se corresponde con algunas de sus relaciones y que podemos verlo en este corte axial, que junto con este músculo y el músculo subclavio van a formar lo que se denomina pared anterior de la fosa axilar. Por otro lado, vemos que hacia lateral se relaciona con este otro músculo, que es el músculo deltoides, cuyas relaciones vamos a desarrollar mejor cuando veamos al deltoides. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en este corte parasagital, donde esto sería superior, esto sería inferior, esto sería anterior y esto posterior, vemos que entre la piel y el músculo, que acá lo vamos a marcar, encontramos bien desarrollado en el sexo femenino la glándula mamaria que se encuentra inmiscuida en el panículo adiposo del tejido subcutáneo. Continuando con la descripción de las relaciones del músculo pectoral mayor, habíamos dicho que profundo a él encontramos a dos músculos que eran el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Podemos ver que las relaciones que toma el pectoral mayor las toma por medio de unas envolturas de tejido conectivo que forman lo que se denomina fascia del pectoral mayor. Entonces, una fascia es una envoltura de tejido conectivo, como habrán leído en generalidades. Vamos a encontrar que estas fascias van a tener una hoja anterior y una hoja posterior. Lo mismo va a suceder con las fascias que cubren el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Esto lo podemos evidenciar también en una visión anterior. En una visión anterior lo que vemos es que superiormente tenemos a la clavícula, medialmente al esternón, lateralmente encontramos al brazo y hacia aquí tenemos inferior. Lo que podemos ver es al músculo pectoral menor, al músculo subclavio y a estas fascias que los están cubriendo. También, como dijimos, miremos de vuelta la imagen del corte parasagital, van a tener una hoja anterior que los van a cubrir estos dos músculos y una hoja posterior. Lo que va a suceder es que esta hoja anterior y esta hoja posterior, en los espacios que separan a estos músculos, como lo podemos ver también en esta otra imagen, van a adosarse formando una hoja única. Es así que encontramos entre la vaina del pectoral menor y la vaina del subclavio, ¿sí? Vemos lo mismo en las dos imágenes, encontramos a esta estructura que se denomina fascia clave pectoral propiamente dicha, siendo entonces desde la clavícula hasta la piel la fascia clave pectoral. Y luego lo que encontramos es que inferior a esta vaina del músculo pectoral menor se va a continuar hasta la piel y va a formar lo que se denomina ligamento suspensorio de la axila. Estábamos hablando entonces de los músculos que forman parte del grupo muscular anterior. Ya mencionamos al músculo pectoral mayor, ahora vamos a describir el músculo pectoral menor. Este músculo va a unir al tronco con la cintura escapular y para hacerlo va a tomar unas inserciones mediales que van a estar dadas por tres digitaciones que se insertan en la tercera, cuarta y quinta costilla. Va a unirlo a la apófisis coracoides luego de formar un cuerpo muscular que se dirige hacia superior y lateral. Es así que se termina insertando en el borde medial de esta apófisis coracoides. Por otro lado, como las relaciones ya las destacamos, sabemos que es un músculo que forma parte de la pared anterior de la axila
y habíamos mencionado cómo sus envolturas faciales terminaban formando lo que conocíamos como fascia clave pectoral entre su vaina y la vaina del músculo subclavio. Lo que nos queda destacar es, primero es este músculo y nos queda destacar su inervación y su irrigación. La inervación va a estar dada por el nervio pectoral medial, que como ya mencionamos, es un colateral del plexo braquial. Y su irrigación está principalmente por una irrigación directa de la arteria axilar, que luego de cruzar por el vértice de la axila, esta arteria va a cruzar en relación íntima con este músculo, el cual lo vamos a utilizar para dividirlo en tres porciones a la arteria, que va a ser superior, profunda e inferior al pectoral menor. Por otro lado, hay otras arterias, de las cuales algunas vamos a ver en otras imágenes, que también le van a otorgar irrigación, como pueden ser la arteria toracocromial, la rama torácica o pectoral que mencionábamos con el pectoral mayor, y la arteria torácica lateral. Entonces, veamos esta imagen que nos va a permitir ver este músculo en un preparado. Vemos una visión anterior, ¿sí? Donde esto es superior, esto es medial, esto es lateral y esto es inferior. Lo que encontramos es al músculo pectoral menor, que se va a encontrar separado de la clavícula y del subclavio por un espacio, que es el espacio clavipectoral, que va a ser en el que vamos a encontrar a las ramas de esta arteria, que es la arteria toracocromial, y por otro lado vamos a encontrar esta vena, que la va a cruzar, que es la vena cefálica. Por si no pudieron evidenciar bien que este es el músculo pectoral menor, acá lo destacamos, y como pueden ver se ve bastante parecido a la imagen que vimos de Atlas. En el mismo plano en el que encontramos al músculo pectoral menor, superior a él y separado por el espacio clavipectoral, vamos a encontrar a este otro músculo que va a ser el músculo subclavio, que lo marcamos aquí. Este músculo va a insertarse por un lado en la primera costilla y se va a dirigir luego hacia el lateral, teniendo una dirección bastante transversal, hacia un surco que le presta la clavícula en su cara inferior, que es el surco que lleva el nombre de este músculo, que es el surco del músculo subclavio. Este músculo va a formar parte tanto de la pared anterior de la axila como de su vértice, uniendo a otros de sus límites, que van a ser la primera costilla y la clavícula. Nos queda mencionar, además, como ya dijimos, ya hablamos bastante de sus relaciones, nos queda mencionar su inervación y su irrigación. La inervación está dada por el nervio del músculo subclavio, que nace de C5 y C6, y es otro ramo colateral del plexo braquial. Y por otro lado, tenemos a la irrigación, que recibe una irrigación directa de la arteria axilar, que como podemos imaginar, cuando pasa entre el espacio que queda entre la clavícula y la primera costilla, guarda íntima relación con este músculo. Concluida la descripción del grupo muscular anterior, vamos a continuar con la descripción del grupo muscular lateral. Grupo que está formado por un único músculo, que va a ser el músculo deltoides, que ocupa la región que él nombra, que es la región deltoidea. Este músculo va a unir a la cintura escapular con el húmero, y para hacerlo va a tomar distintas inserciones. En esta imagen vemos algunas de sus inserciones, desde una visión superior, donde tenemos hacia posterior a la columna, hacia anterior al esternón, hacia lateral al húmero, y esto sería más medial. Lo que vamos a encontrar es inserciones que van a ser claviculares en el borde lateral, el borde anterior, su tercio lateral, y la parte adyacente de la cara superior, que es lo que estaríamos viendo bien. Por otro lado, se va a extender esta inserción hasta el acromion, y este acromion luego, estas inserciones acromiales luego se van a continuar con unas inserciones que no podemos ver en esta imagen, que van a continuarse en la espina de la escápula, pero por su labio inferior. Es así que luego este músculo, mediante distintos fascículos que son bien diferenciados, que pueden ser mayores desde 10 en adelante, lo que vamos a encontrar es que se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero. Esta tuberosidad deltoidea que se va a encontrar entre las caras anterolateral y posterior del húmero va a tener una forma de V corta y va a prestar inserción a todos los fascículos que a este músculo forman. Este músculo entonces, que vamos a marcarlo mejor, va a tener una forma triangular, que es lo que le da nombre, deltoides por delta, y vamos a ver que va a tener distintas características.
Habíamos visto entonces que el deltoides lo podíamos dividir en distintos fascículos musculares, mediante los cuales se iba a dirigir desde la cintura escapular hasta la tuberosidad deltoidea. Estos fascículos musculares, que son muy numerosos, tienen un carácter estrictamente anatómico. Cuando nosotros queremos evaluar funcionalmente al deltoides, es decir, mediante la biomecánica, podemos dividirlo en 7 haces que van a ser 2 claviculares, un tercero acromial y 4 espinales. Para poder entender cómo es que se asocian estos haces, tomemos por ejemplo la abducción. En la primera fase de la abducción, que como sabemos el deltoides cumple una importante función en la abducción, solo el tercer haz es el que va a realizar desde un primer momento la acción de abducción, junto con el cuarto haz, es decir, el más próximo de los espinales y el más próximo de los claviculares. Recién cuando se empiece a alejar del cuerpo, por medio de la abducción, el miembro superior, es que los otros haces se van a reclutar como abductores, mientras que pendiendo a los costados del cuerpo, estos van a ser haces que van a tener una función aductora, es decir, antagonista al movimiento que estábamos viendo. Entonces es así que se puede hacer una distinción biomecánica de los distintos haces del deltoides. Como todas las descripciones que hicimos hasta ahora, vamos a incluir en la descripción del músculo su inervación y su irrigación, pero recuerden que lo van a ver mejor en otras explicaciones. Está inervado por el nervio axilar, que es uno de los terminales del plexo braquial, que ahora cuando veamos unos espacios axilares relacionados con los músculos del compartimento posterior, vamos a entender cómo es que llega este nervio al músculo, pero sepamos por ahora que lo alcanza por su cara profunda y se arboriza en ella. Este nervio va acompañado de una arteria a lo largo del cuello quirúrgico del húmero, que es la arteria circunflejo humeral posterior. Va a atravesar junto con este nervio el espacio que les estaba comentando. Y por otro lado vamos a tener irrigación también por parte de, no sé si recuerdan, la arteria toracoacromial, que habíamos dicho que atravesaba la fase clavipectoral y que da una rama pectoral y una rama acromial. Bien, pospusimos en la explicación de relaciones del pectoral mayor sus relaciones con el deltoides. Estos dos músculos se van a relacionar, como vemos en esta imagen, que es una visión anterior, donde esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. Vemos que cuando se dirigen hacia su inserción humeral por parte del pectoral mayor, como ya saben, en el labio lateral del surco intertubercular y por parte del deltoides, en la tuberosidad deltoidea, vemos que estos dos músculos, al aproximarse al húmero, se van a confundir. Pero si nos dirigimos hacia superior y medial a sus inserciones claviculares, vemos que estos dos músculos se separan, limitando un surco o mejor un triángulo en el que podemos encontrar distintos contenidos, como es la vena cefálica, los linfáticos que ella acompañan y las ramas de la arteria acromiotorácica. Entonces, eso es lo mismo que vemos en esta imagen de Atlas, que se rebatió los fascículos claviculares del músculo pectoral mayor para que podamos ver que todo este contenido que estamos hablando del triángulo deltopectoral va a terminar atravesando la fase que hablábamos antes, que es la fase clavipectoral. Tengamos en cuenta que hay variaciones en las que los vasos linfáticos no siempre atraviesan la fase clavipectoral, sino que siguen su recorrido anterior a la clavícula. Correspondiente al grupo muscular medial vamos a encontrar un único músculo, que es el músculo serrato anterior. Este músculo va a tener inserciones por un lado en la escápula, en su borde espinal o borde medial, se va a dirigir hacia anterior al músculo subescapular y va a insertarse en la cara lateral de las primeras 10 costillas mediante distintas digitaciones. En cuanto a las características que venimos mencionando, este músculo va a presentar una inervación por parte del nervio torácico largo y una irrigación
que va a estar dada por la arteria toracodorsal, que es rama de la arteria subescapular, que se va a dividir en dos ramas, una para el dorsal ancho y otra para el serrato anterior. Esta rama además va a presentar comunicaciones, va a darle una rama a cada una de las digitaciones y además va a presentar comunicaciones con las arterias intercostales. Es este músculo que vemos acá. Pero como esta imagen que nos ayuda a verlo desde una visión anterolateral, no nos da a entender mucho sobre cómo es que toma este músculo relaciones con el tórax. Es así que vamos a ver un corte, que es un corte axial, en el que encontramos que esto es posterior, ¿sí? Esto es anterior, esto es medial y esto es lateral. Vamos a ver, por un lado, que el serrato, que es este músculo que vemos acá, vamos a marcarlo, está en relación hacia posterior con el músculo subescapular que se está insertando en la escápula. Y por otro lado va a estar en relación con la jaula torácica. Es así que se forman esta articulación, que es la escápula torácica, que ya habrán desarrollado en complejo articular del hombro. Para terminar con músculos de hombro, vamos a ver grupo muscular posterior, que va a estar formado por los distintos músculos que vamos a mencionar ahora, que son el músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el dorsal ancho. Bueno, comencemos entonces con la descripción de este primer músculo del grupo muscular posterior, que es el músculo subescapular. Este músculo une la cintura escapular con el húmero. Entonces, para ello va a prestar inserciones que van a ser en la escápula, se va a insertar en la cara anterior, en la fosa subescapular, y en el húmero se va a insertar en el tubérculo menor, como veremos en esta imagen. En esta imagen es una visión anterior, en la que encontramos medialmente la escápula, superiormente a la clavícula cortada, y lateralmente al húmero. El músculo subescapular se va a insertar en la fosa subescapular en la cara anterior, como decíamos, y presten atención a la relación que va a tener con la articulación ionumeral cuando se va a dirigir a insertarse al tubérculo menor. Veámoslo en una imagen. Este músculo entonces es el subescapular, que se va a extender desde esos dos huesos que decíamos, y vemos también la relación que va a tomar con la articulación glenohumeral. Bien, en esta diapositiva vamos a ver dos cosas. Por un lado, vamos a mencionar las características que veníamos mencionando, que es por un lado la inervación, que va a estar dada por dos colaterales del plexo braquial, que son el nervio subescapular superior e inferior, que ya los van a ver, como venimos diciendo en toda esta explicación, y la irrigación que está dada por la arteria subescapular. Por otro lado, en esta imagen vemos un preparado, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral. Es una visión desde anterior. Para orientarnos un poco, esto es el tórax. Acá vemos se cortó la cabeza corta del bíceps braquial. Entonces lo que vemos es la apófisis coracoides con la inserción del músculo coracobraquial. Veamos el músculo que estamos analizando, que es el músculo subescapular. Vemos cómo el contenido de la fosa axilar entra en íntima relación con este músculo que, como decíamos, se iba a insertar en la escápula y se dirigía hacia el húmero. Continuando con el grupo muscular posterior, vamos a abarcar la descripción de un músculo que es el músculo supraespinoso. Este músculo se va a insertar proximalmente en este espacio que es la fosa supraespinosa. Recordemos que la cara posterior de la escápula iba a estar dividida en dos por la espina de la escápula, quedándonos una fosa supraespinosa y otra infraespinosa. Entonces, desde esta fosa, el supraespinoso se va a dirigir hacia el tubérculo mayor, que se encuentra lateral en el húmero. Es así que podemos marcar así las inserciones. Tenemos que saber que este tubérculo lateral está dividido en tres carillas, una superior, otra media y otra inferior. Y es en la superior donde se inserta el supraespinoso. Podemos ver entonces en esta imagen, que también es una visión posterior, donde también tenemos medial, lateral, superior e inferior, cómo el músculo supraespinoso tiene su inserción en la fosa supraespinosa y se dirige
hacia el tubérculo mayor.